Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Lo puedes tener a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Queridos hermanos, acompáñenme a orar para empezar este encuentro. Dios, te doy gracias porque has sido solamente tú y tu gran amor, tu misericordia, Señor, tu bondad infinita la que nos tiene aquí hoy. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Confiados, Señor, en ese sacrificio, podemos venir ante ti y alabarte, Señor, y abrir tu palabra, escucharte y transformar nuestro corazón. Entonces, Señor, aquí estamos rendidos, que se haga tu voluntad. Sabemos que somos pecadores y no merecemos venir a tu encuentro, Señor, entrar en tu reino, pero Padre, por tu gracia es así y lo recibimos con los brazos bien abiertos, Señor. Entonces te decimos que aquí estamos presentes, Señor, y dispuestos a que sea tu Espíritu Santo el que siga transformando nuestro corazón. Entonces ven y sigue cambiando, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer una lectura que es Salmo 100. Comencemos. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su amor es eterno. Su fidelidad pertenece para siempre. Amén, hermanos. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando gran
para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alábale al son de trompetas, con salterio y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. El verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu
nombre es incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, queridos hermanos de Ebenezer. Vamos a continuar con nuestro encuentro. Este momento lo vamos a dedicar a nuestra oración de confesión y sabemos como cristianos que es importante confesar con nuestra boca todo aquello que nos haga sentir incómodos ante la presencia de nuestro Dios. No podemos pretender que está todo bien cuando nuestro corazón está incómodo, cuando no podemos tener una comunión con nuestro Dios, y eso es el pecado. Así que yo lo invito, hermano, a que ponga en manos de Dios todo aquello que le haga sentir de esa manera ante nuestro Padre. Y recuerde que en la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos primero que nada por la vida que nos prestas hasta el día de hoy. Gracias por las bendiciones, gracias por todo aquello, Padre, que es inmerecido. Porque sabemos, Señor, que solo fiel y justo eres tú. Señor, perdona todo aquello que no está bien en nuestras vidas. Esas cosas que solo tú sabes, Padre, que en lo secreto, Señor, nosotros guardamos. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos que se avergüencen de algo, por aquello que no está bien ante tus ojos, Señor. Te suplico que tú nos des la fuerza suficiente, las palabras necesarias, todo aquello que nos haga de bien, Señor, solo para poder seguir adelante, para poder seguir en tu palabra, para poder permitirte que nos sigas guiando, Señor. Perdona nuestras injusticias, perdona nuestros pensamientos, aquello que nos avergüenza, Señor. Confesamos con nuestra boca, Padre, todo lo que no está bien. Te pedimos que nos des sanidad, que nos limpies, que nos permita, Señor, ver con claridad tu luz. Señor, gracias por todo este tiempo en que nos has bendecido, por tener salud, que nos has sacado adelante. Gracias porque se vienen tiempos difíciles aún más, Padre, pero sabemos que el estar aquí unidos en un corazón es una herramienta, Señor, para que tú puedas utilizarla, para que tú puedas ir moldeándonos como arcilla, Señor. Bendito seas, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Amén. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar.
perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Después de este tiempo de confesión vamos a celebrar la Cena del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos proclamando la muerte del Señor. Pero no se trata solo de la muerte en la cruz, se trata de la vida completa. Se trata de proclamar lo que Jesús hizo por nosotros. No se trata de proclamar nada más que Él murió en la cruz, sino que Él murió en la cruz con un propósito específico, que su muerte en la cruz tiene el poder de salvación, que en su muerte Jesús venció precisamente a la muerte, que después de esta muerte Jesús resucitó y que nosotros también tenemos vida eterna, perdón de los pecados, y resucitaremos para estar con Dios por siempre también, porque Jesús así lo hizo. Y en la Cena del Señor nosotros recordamos todo eso, recordamos su amor, recordamos su entrega. Y por eso es importante que nosotros cada vez que celebremos la Cena del Señor, recordemos que lo que está delante de nosotros, estos elementos, el jugo de la vid, el pan, simbolizan precisamente la vida misma de Cristo que se ofrece para el perdón de nuestros pecados, para establecer un nuevo pacto, una nueva relación, para darnos vida eterna. Así que les voy a pedir que tomen sus elementos y vamos a participar de ellos. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que se encuentren bien. Y antes de compartir la palabra, la reflexión que tenemos para el día de hoy, me gustaría recordarles que el día 4 de octubre regresamos a las instalaciones del templo y vamos a hacerlo en 3 horarios: a las 10, a las 12 y a las 7 de la noche. Yo les pido que por favor, si ya tomaron la decisión de asistir, me lo hagan saber, y sobre todo en qué horario, porque no queremos que se aglomeren las personas en un horario. De hecho, queremos tener 25 personas aproximadamente en el espacio del salón de sociales para que podamos tener la sana distancia, y por esta razón tenemos 3 encuentros en lugar de 2. De acuerdo a aquellas personas que a causa de su edad, algunos problemas de salud, no puedan regresar al templo, vamos a transmitir los encuentros en línea, y yo espero que ustedes puedan participar de estos encuentros como lo hemos estado haciendo ahora, solo que en lugar de hacerlo pregrabado de forma virtual, vamos a hacerlo proyectado en vivo, y por supuesto la proyección, el encuentro va a quedar allí grabado, por si ustedes tienen que entrar un poco más tarde. Así que por favor, notifíquenme, ¿sí? No lo dejemos para el último día, porque tenemos que ser ordenados y tenemos que organizar nuestro regreso. Vamos a reflexionar pues en la palabra de Dios, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a hablar acerca de Josafat. Josafat, como muchos otros reyes, tuvo claroscuros, tuvo aciertos y desaciertos en su reinado. Como todos los personajes de la Biblia, no son personas ideales, no son personajes que no tuvieran mancha, que no tuvieran errores. Por el contrario, la palabra de Dios nos habla frecuentemente de los atinos y desatinos que tuvieron estas personas. La semana pasada hablamos acerca de construir fundamentos sólidos y decíamos cómo en tiempos de bonanza, en tiempos de tranquilidad, de paz, es cuando tenemos que empezar a construir los fundamentos importantes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, para que cuando vengan los problemas, entonces podamos nosotros permanecer firmes. A veces sucede que en medio de los tiempos tranquilos, tiempos de paz, no nos preocupamos nosotros por establecer los fundamentos y queremos empezar a hacerlos ya cuando vienen las dificultades y vienen los problemas. Y ese es un gran error que cometen muchas personas, ¿no? Hasta que están con el agua hasta el cuello, deciden acercarse a Dios, deciden acercarse al pastor, a algún hermano, ¿sí? Pero antes no se preocuparon nunca por su vida espiritual, por escudriñar las escrituras, por tener una relación vital e importante con Dios. Algo que vemos aquí en el caso de Josafat es que él tenía, insisto, aunque cometió algunos desatinos, algunos errores, al final de cuentas nos damos cuenta que tenía unos fundamentos bien importantes en su vida, unos fundamentos espirituales sólidos, que en medio de una situación difícil le permitieron a Josafat salir adelante, ¿sí? Y vencer en medio de una batalla. Estamos allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y voy a leer algunas porciones. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: así, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Tenemos esta situación, de pronto viene un imprevisto, ¿sí? Se reúnen diferentes pueblos para hacer la guerra en contra de Josafat. Y lo primero que hace Josafat es que dice el texto que, teniendo temor, él busca a Dios. Y esta es una parte importante de los fundamentos y de la vida cristiana, obviamente, ¿no? El orar. Y en este capítulo nos damos cuenta cómo Josafat era un hombre que sabía orar, que sabía encontrarse con Dios. La oración, mis hermanos, es algo más allá que un ritual, ¿no? Que una práctica. La oración básicamente es un trato. Es establecer un trato con Dios. Y cuando me refiero a trato, no me refiero a un contrato, ¿no? A un pacto, que también implica eso. Más bien me refiero a entablar una relación vital con Dios. Dice un autor que Timothy Keller se llama. Él dice que finalmente la oración es tratar a Dios como a Dios.
¿sí? Cuando nosotros oramos, en realidad estamos confiando en nuestro Dios, estamos nosotros buscándolo a Él, sabiendo que Él es Dios. Y yo añadiría, cuando oramos y cuando lo buscamos de todo corazón a nuestro Dios, no solo estamos tratando a Dios como a Dios, sino que nos estamos asumiendo a nosotros, los seres humanos, como lo que somos, seres humanos. Seres que tenemos temores, que tenemos miedos, que tenemos de pronto algunas o muchas limitaciones, y que en medio de las situaciones a veces difíciles y caóticas de la vida necesitamos del apoyo, necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Y eso es lo que hace básicamente Josafat, ¿sí? Él dice el texto que atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. Él tiene miedo, y la palabra de Dios no esconde a veces el temor que tenemos en nuestro corazón. Y es bueno aceptar de pronto nuestros temores y nuestras debilidades. Se nos ha enseñado, y se nos ha enseñado mal, ¿verdad? Que tener temor, que sentirnos triste, que la desilusión y demás son sentimientos negativos, ¿no? Y que hacen daño a la vida, y eso es un error. En realidad, pues sí, podemos considerarlos emociones y sentimientos dolorosos o negativos, pero que a final de cuentas tienen una función positiva también en la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en nuestras vidas también. Y lo que invita a hacer la palabra de Dios es que en medio de estas situaciones de debilidad nosotros acudamos a nuestro Dios. No es malo tener temor, siempre y cuando lo encaucemos de la manera correcta, siempre y cuando lo tengamos por las cosas que debemos realmente tener temor, y cuando somos capaces de poner en manos de Dios nuestras necesidades y las diferentes situaciones, ¿no? Que no solo que se presentan a nuestro alrededor, sino que sobre todo se generan dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que hace Josafat. ¿Sí? Josafat es un hombre que sabe realmente buscar a Dios cuando tiene que buscarlo. Obviamente creemos que buscamos a Dios en todo tiempo, pero en este caso específico, en medio de su temor, no va a consultar a divinos, no va a buscar a otros dioses, busca al Dios verdadero. Y entonces lo que hace Josafat es que lo consulta a él. Más adelante en el versículo 12 va a decir el texto lo siguiente. Bueno, dice Josafat: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Está hablando contra sus enemigos. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Esta frase es maravillosa. Josafat dice: no sabemos qué hacer. Y él reconoce que no tiene el dominio absoluto de la situación y que necesita de la intervención de Dios en su vida. Si nosotros realmente queremos, como Josafat, hacer de esta relación con Dios algo vital, necesitamos reconocer precisamente que lo necesitamos, que hay ocasiones en las que no sabemos exactamente qué hacer como lo hace Él. Y dice que atemorizado, nos quedamos ahí en el versículo 3, dice: atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. El ayuno, mis hermanos, es más que abstenerse de alimentos, ¿sí? Sabemos básicamente, por definición, qué es el ayuno. Pues abstenerse de comida, ¿sí? A tomar un tiempo el tiempo que destinamos para comer realmente, pues estar con Dios y abstenernos del alimento. Pero el ayuno es más que simplemente una abstención de los alimentos. El ayuno debería ser un tiempo de introspección, debería ser un tiempo en el cual uno analiza su realidad. Siempre que decidamos hacer un ayuno, ¿no? En esta relación que nosotros tenemos con Dios, deberemos procurar tomar ese tiempo precisamente para hacerlo un tiempo especial. No basta decir, bueno, voy a dejar de comer y me pongo a hacer cualquier otra cosa y no pienso en Dios. Claro que no se trata de eso, se trata de volcar nuestro corazón, nuestros anhelos y nuestras necesidades más importantes delante de Dios, y eso es básicamente lo que hace el ayuno. Es decirle a Dios: Señor, te necesito más que al alimento. ¿Sí? Así que Josafat nos muestra que tiene esta relación vital con Dios también a través de estas prácticas que son importantes, como en este caso específico el ayuno. Josafat conoce a Dios. Dice el versículo 6 de la siguiente manera: y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda
resistirte. Josafat sabe quién es su Dios, quién es Jehová, ¿sí? Y es importante también que si nosotros queremos hacer de nuestro cristianismo realmente una relación vital con Dios, es importante conocerlo como Él es. Y la mejor fuente que tenemos, ¿no? O la fuente primera que tenemos para conocer a Dios como Él es a través de la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante, mis hermanos, se insiste constantemente, y cualquier pastor lo va a hacer, y en cualquier iglesia se va a hacer. Es importante que leamos la palabra de Dios, porque Dios ciertamente, creo yo, nos habla también a través de las circunstancias, nos habla a través de su Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. Pero si queremos perfilar y definir el carácter y las cualidades de Dios, nosotros necesitamos acudir a la palabra. Y Josafat conocía la historia de su pueblo, Josafat conocía quién era el Dios verdadero. Y no solo sabía acerca de él, sino que junto con su pueblo había experimentado a Dios. El versículo 7 dice: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Josafat sabe quién es Dios, el Dios creador, el Dios del cielo, pero también conoce a Dios por lo que él ha podido vivir y por lo que han podido vivir los suyos, ¿sí? En medio de la historia. Y es que para conocer a Dios, insisto, el primer paso, el primer elemento que necesitamos es conocer la palabra, conocer la Biblia, pero no podemos nosotros quedarnos solo con la palabra de Dios. Necesitamos experimentarlo en nuestra vida, necesitamos hacer una relación vital. Existe un fenómeno al que se le llama bibliolatría, que es básicamente hacer de la Biblia un ídolo. Y uno puede decir, bueno, ¿es posible eso? Por supuesto que es posible, ¿sí? Cuando pensamos que la Biblia es Dios, ¿no? Cuando pensamos que este libro, con el mero hecho de leerlo, con el hecho de tenerlo allí guardadito en casa, abierto en el Salmo 91, pensamos que nos va a proteger, eso es bibliolatría, ¿sí? El pensar que simplemente por leer la Biblia yo estoy en comunión con Dios, eso es bibliolatría. La Biblia es un canal, pero lo importante es que yo pueda experimentar a Dios en mi vida, ¿sí? Que de una manera cotidiana, en mi vida diaria, yo pueda experimentar el amor y la gracia de Dios, que constantemente Dios esté presente en mis pensamientos, en mis intereses, en mis planes, en mis proyectos. De eso se trata la vida cristiana, y Josafat lo entendía perfectamente bien, conocía a Dios en su propia vida. Josafat acude al Señor y acude con todo su pueblo. Y Dios responde, ¿sí? Y responde de una manera interesante. Dice allí en el versículo 14: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraban en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también usted su majestad, así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Una vez más, en esta relación vital que Josafat tiene con Dios, él escucha la voz del Espíritu Santo. En este caso específico, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo viene sobre alguien más, sobre Jaasiel, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo el que habla, y Josafat y el pueblo escuchan la voz del Espíritu Santo. Y miren, este es un tema en el que a veces las iglesias bautistas tropezamos de una manera, pues, común y cotidiana. Existe dentro de las iglesias bautistas una cerrazón a la experiencia y al escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Y básicamente lo que decimos es, bueno, si es que Dios nos habla a través de la Biblia y ya, pero la misma Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos puede interpelar, que el Espíritu Santo puede hacernos percibir su presencia. ¿Por qué nos seguimos cerrando nosotros a escuchar la voz del Espíritu? ¿Por qué nos seguimos cerrando nosotros a experimentar a Dios más allá de lo que la palabra dice? Y aquí quiero ser claro, ¿sí? No estoy diciendo que el Espíritu Santo nos va a decir otra cosa distinta a lo que Él mismo ha inspirado en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo es más que un ejercicio intelectual de comprensión de la Biblia. El Espíritu Santo
es Dios mismo en una relación vivencial, en una relación experimental con nosotros. Tenemos que aprender, ¿sí?, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y estoy seguro que muchas veces lo hemos escuchado, pero no nos hemos dado cuenta que es Dios quien nos está hablando. ¿Sí? Cada vez que nosotros somos confrontados con nuestro pecado, es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Sí, cada vez que yo leo la palabra de Dios y encuentro una palabra para mi vida, es el Espíritu Santo quien me está hablando. Cada vez que yo estoy orando, el Espíritu Santo está trabajando en mí. Cada vez que yo después de orar o de alabar siento esta paz, esta tranquilidad en mi corazón, es el Espíritu Santo el que está trabajando conmigo. ¿Sí? Así que necesitamos nosotros ser más sensibles y dejar de tener temor, decía un autor también, ¿no? El Espíritu Santo no es para tenerle miedo, ¿sí? Es para estar abierto a su poder y poder experimentar su guía, su consuelo, su fortaleza y su ánimo. Y Josafat escucha la voz del Espíritu en su vida. Y si queremos tener una relación, insisto, vital, ¿sí?, experimentar a Dios constantemente cada día, necesitamos estar dispuestos a escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Y muchas veces esta voz del Espíritu Santo, les digo, uno de los errores que han cometido los bautistas es que nos hemos quedado a mitad del camino, en el sentido de que una de las jactancias mayores que tienen las iglesias bautistas es suponer que somos los más estudiosos de la Biblia, que para empezar la verdad es que muchos bautistas distan de un estudio serio de la palabra de Dios. El problema es que, insisto, han hecho del cristianismo solo un ejercicio intelectual. Y no es porque la intelectualidad sea mala, es porque necesitamos ambas experiencias, un ejercicio intelectual del cristianismo, pero también un ejercicio experimental, ¿sí? No se trata solo de conocer doctrina, se trata de experimentar y vivir a Dios. Las dos cosas no son cosas opuestas, no es escoger entre una o entre la otra, es que necesitamos las dos. Y hay que abrirnos a la voz de Dios que nos habla todos los días. Y Josafat se abre a la voz de Dios. Y después de que él escucha esta palabra de Dios, él sabe esperar. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, segundo de Crónicas 20, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y en ocasiones, y frecuentemente en medio de la vida cristiana, necesitamos aprender a esperar, ¿sí? Aprender a estar quietos. Aprender a reconocer que las cosas se nos van de las manos y confiar en que Dios está obrando y está actuando, que a Dios no se le van las cosas de las manos. A nosotros sí, a Él no. Y muchas veces esta relación vital con Dios, esta experiencia de Dios, pasa por momentos en los cuales tenemos que quedarnos quietos y dejar que sea Dios quien actúe en medio de nuestra historia y en medio de nuestros tiempos, a su tiempo y en su momento. Josafat lo sabe y espera, pero es interesante porque Josafat espera alabando al Señor. Dice el versículo 21 al 22, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a quienes irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Con el cántico den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Y aquí vemos el poder de la alabanza, que es otro elemento fundamental para tener una relación vital con Dios. Alabarlo constantemente. Josafat organiza, es interesante, porque no organiza el ejército para la batalla, en este caso específico, sino que lo organiza para entonar un canto. Y aquí hay un canto en específico, ¿sí?, que se llama Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. No sabemos qué más decía este canto, así se llamaba, ¿sí? No sabemos exactamente qué salmo era, quizás es uno de los salmos que aparece en nuestra Biblia, no tenemos esa información, pero Josafat canta esta alabanza, y dice el texto que cuando él canta esta alabanza es cuando Dios empieza a actuar, ¿sí? Y el alabar no es simplemente un descansar en Dios, que es parte también de ello,
¿sí? La alabanza opera de una manera maravillosa porque Dios se manifiesta también a través de la alabanza. Así que cuando nosotros estamos alabando, estamos luchando precisamente al lado de Dios y Dios está luchando al lado nuestro. Así que es importante alabar de una manera constante y de manera cotidiana a Dios, tomar tiempos para alabar a Dios. ¿Sí? Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tomamos para alabar a Dios cada día? Para encontrarnos y declararle nuestro amor. Lo cantamos cuando nos congregamos, ¿verdad? Llevarle esta serenata espiritual a Dios cada día. Es importante que tomemos también tiempos para alabar a Dios cada día. No dejemos para el domingo el tiempo de alabanza a Dios. Debería ser una constante en la mañana, en la tarde, en la noche. Sí, esto es parte de una relación vital con Dios, una relación fructífera, una relación que realmente trasciende y que genera una vida pues fructífera, ¿sí? Una vida cristiana que trasciende. Al final, en la historia dice que Dios le dio la victoria a Josafat. Pero resulta viene algo interesante. Dice el versículo 27 en adelante, dice de la siguiente manera: más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Es maravilloso, ellos alaban antes de la batalla. Dios vence, ellos simplemente recogen el botín, pero regresando a Jerusalén, ellos siguen alabando. Y lo primero que hace Josafat junto con el pueblo es ir al templo, ¿sí? Porque establecen un compromiso con Dios, ¿sí? Y eso también es importante, porque ciertamente muchas veces nosotros doblamos nuestras rodillas y oramos al Señor cuando estamos en medio de una situación difícil. Pero eso no es símbolo de madurez espiritual necesariamente, ¿sí? Ese es símbolo de una necesidad y acuciante muy importante. Un signo de madurez espiritual es cuando Dios nos da la victoria y nosotros permanecemos de rodillas orando al Señor y alabándolo. Cuando Dios nos ha dado la victoria y nos ha fortalecido y nos ha bendecido y nosotros aún permanecemos firmes en nuestro compromiso con Él. Y eso es lo que hace Josafat. ¿Sí? Una vez que tiene la victoria, él no se olvida de Dios. Una vez que Dios lo ha levantado y lo ha salvado una vez más, él se compromete con Dios y lo busca en su santo templo porque sabe que ahí se puede encontrar con Él. Josafat no se olvida que Dios fue el que hizo la obra y nosotros no tenemos que olvidarnos, mis hermanos, que es Dios quien nos ha sostenido. Y es triste de pronto darnos cuenta de eso, ¿verdad? Que constantemente pasa que uno u otros hermanos en una situación difícil sí acuden al Señor, comienzan a congregarse y son más fieles, pero cuando de pronto las cosas ya pintan bien, empezamos a alejarnos, empezamos de dejar de lado nuestros compromisos que habíamos establecido con Dios, y eso no debería ser de esa manera. Josafat tiene esta relación fundamental con Dios, y al final vienen unas palabras maravillosas para él. El reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. A final de cuentas, quien va a ser bendecido, quien va a ser beneficiado por tener esta relación vital y profunda con Dios somos nosotros, ¿sí? Dios es Dios y no dejará de serlo, lo honremos o no lo honremos. Quien va a tener una diferencia en su vida vamos a ser nosotros. Y si realmente anhelamos pasar por esta vida y tener una vida, como dice el texto, disfrutar tranquilidad y tener paz por todas partes, no ausencia de conflictos, sino paz, esta paz que surge de un corazón que conoce a Dios, tenemos que hacer de nuestra relación con Dios una relación verdaderamente vital, una relación estrecha, una relación profunda, que yo espero, mis hermanos, que todos lo hagamos. Que el Señor los bendiga. No te pido nada más que ser luz, ser sal, ser pan. Al caído darle aliento, ser tu agua al sediento. No te
pido nada más, no te pido nada más, no te pido nada más. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por el amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por la familia, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos en la fe. Sé con todos nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.